¿Quieres hacer crecer tu dinero mientras impulsas un futuro sostenible? Invierte de forma fácil, segura y con alta rentabilidad con Enerfit. Desde solo 10 euros, apoya la transición ecológica en Europa y obtén un retorno de hasta el 9,5% anual. Ganas tú, gana el planeta. Regístrate gratis en minutos y empieza a invertir hoy mismo. Enerfit, rentabilidad con impacto. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total o parcial del capital invertido. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Qué buenas preguntas hacéis, de verdad. Me fascina, Sí, la verdad es que yo me voy a ir a casa porque es mucho más interesante esta pausa que la anterior. Sin desmerecer. No me ha quedado claro, Sara, me ha quedado claro. Me voy a informar, voy a preguntar a mis colegas astronautas de la NASA a ver si me dicen la respuesta y te la haré saber. Si hubo un piedra, papel o tijera, que tampoco me extrañaría. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una muy, muy lejana. Con una exploradora que nos va a llevar tan lejos que a lo mejor llegamos a otro planeta. Los humanos nunca hemos llegado a otro planeta, pero vamos a hablar con una de las primeras humanas que en el futuro, quién sabe, podría conseguirlo, podría llegar a otro planeta, porque hoy en Pausa tenemos una astronauta. Hay tantas preguntas que hacerle a una astronauta. La primera de todas va a ser ¿dónde hay que echar el currículum para ir a la Luna, o a Marte, o a dar una vuelta por la órbita terrestre? ¿Y qué comen los astronautas? ¿Cómo descomen? ¿Y cómo se está entrenando esta astronauta para ir al espacio? ¿Y qué es lo que más le fascina o le asusta del espacio exterior? ¿Qué hay que estudiar para ser astronauta? ¿Y para qué sirve que vaya gente al espacio? ¿Y para embarcarse en una nave espacial son más difíciles las pruebas físicas o las mentales? Bueno, pues ahora lo hablamos con ella, pero antes te voy a contar una historia. La de una niña muy tímida, pero muy tímida, a la que le daba muchísimo miedo la oscuridad. No le gustaba mucho jugar con otros niños, prefería estar con su madre o leyendo. A veces iba a la ferretería para construirse sus propios juguetes con los que jugar ella sola. De mayor, fantaseaba con ser ingeniera, tal vez. También le encantaba perderse en revistas de moda como Vogue, Telva o Marie Claire. A lo mejor de mayor sería diseñadora de moda. Pero como se pasaba los viernes fascinada viendo películas en el vídeo VHS de la familia, ¿y si se dedicaba al cine? Claro, que también le encantaba estar en el huerto de su abuelo Eli, entre calabacines, tomates y pimientos, esperando a que las gallinas pusieran huevos. A lo mejor, de mayor, iba a ser granjera. Lo que seguro no quería ser de mayor era nada que tuviera que ver con la oscuridad, porque se moría de miedo cada vez que se apagaban las luces y se quedaba sola. Temía que la pila de ropa de la silla fuera un alienígena que fuera a llevársela por la ventana. Sin embargo, cuando esta niña leonesa, porque esta niña es leonesa, salía a dar paseos por el monte, empezó a fascinarse con las formas geométricas que veía en el firmamento. Empezó a soñar con ser exploradora. La niña a la que le daba miedo quedarse sola en casa por la noche se ha convertido hoy en exploradora de estrellas. La niña que fingía estar enferma para saltarse clases de gimnasia hoy se puede considerar una atleta. Acaba de pasar una de las pruebas físicas más exigentes que se puede hacer en la Agencia Espacial Europea. La niña a la que le daba miedo la oscuridad ahora es astronauta. Bienvenida, Sara. Qué maravilla, estoy encantada, la verdad. ¿De verdad eras tan miedosa? Sí, era bastante miedosa, pero quizá también un poco por eso me fui forzando desde que era muy pequeña a ir mirando ese miedo a los ojos. Es que no se me ocurre nada más oscuro que el espacio exterior. Desde luego, para alguien que le tiene miedo a la oscuridad es la última frontera. ¿Y dónde hay que echar el currículum para ir a la Luna? Esto es lo más sorprendente de todo. En una oferta de trabajo de una página de recursos humanos de una agencia espacial. ¿De verdad? Sí. ¿Es todo tan terrestre? Sí, para mí fue de las mayores sorpresas que me he llevado en todo este viaje que empezó precisamente cuando se abrió esa oferta de trabajo.
porque yo no me imaginaba algo tan mundano para algo tan extraordinario como es convertirte en astronauta. O sea que al final es verdad que hay que echar un currículum. Hay que echar un currículum. Es verdad que es un currículum que tienes que trabajar, igual que una carta de motivación. Es una aplicación que no es cuestión de dar un clic en LinkedIn, hay que trabajárselo un poco más, pero sí, es una oferta de trabajo, con la particularidad de que es una oferta muy escasa. La Agencia Espacial Europea suele sacar este tipo de ofertas cada 15 años. Ha habido muy poquitas a lo largo de la historia de Europa y solo contratan a 3, 4, 5 personas de toda Europa. Había miles, decenas de miles de currículums y entre ellos se quedaron con el tuyo, con el currículum de una biotecnóloga, porque eso fue lo que tú estudiaste, biotecnología. Correcto. De hecho, cuando lo digo en voz alta o alguien me lo comenta, me sigue sorprendiendo, me sigue pareciendo casi imposible que mi currículum se colase y llegase hasta el final. ¿Y qué otra gente te has encontrado en la Agencia Espacial Europea? ¿Qué es lo que han estudiado los demás? ¿Hay de todo? Hay de todo. Los perfiles son tremendamente variados, sobre todo lo que es a nivel profesional, cuál es la experiencia y la trayectoria vital de todos y cada uno de ellos. Hay una cosa común, que es que han estudiado carreras de ciencia, famosas carreras STEM, ciencia, ingeniería, matemáticas, tecnología, aunque también hay pilotos y gente que viene del ámbito militar. Pero no hay poetas en el espacio. Para entrar en la Agencia Espacial Europea necesitas una carrera de ciencias. Pero una cosa que sí que tenemos en común a todos los que nos han seleccionado es que nuestros intereses no se limitan a nuestra elección profesional. Eso es nuestra elección profesional, pero igual que tenemos que ser exploradores de estrellas, como decías, hay que ser exploradores de la vida. Tenemos en común esa curiosidad y esa fascinación por la vida, y la vida implica la poesía, implica la música, implica la aventura. Claro, una cosa que ponen mucho en las ofertas de trabajo las empresas es cuando quieren que alguien se adapte, ¿no? O que tenga apertura de mente, que sea curioso. Es algo que se suele ver en algunas ofertas de trabajo. Pero claro, para ser astronauta, para ir a descubrir otros mundos y otros planetas, el nivel de curiosidad y de apertura mental que os deben de pedir es eso, de otro planeta. ¿Cómo se mide eso? Porque claro, todo el mundo en su entrevista de trabajo, en su currículum dirá, sí, yo soy súper curiosa y además tengo mucha apertura mental y me adapto bien. Pero eso, ¿qué tipo de pruebas te hacen luego para confirmarlo? Son bastante complejas, porque al final cuando te pasas 1 año y medio analizando a personas, puedes llegar a conocer muchos detalles y muchas facetas de su personalidad. Es como si fuera para contratar un espía, ¿no? Algo parecido, sí, en cierto modo sí. Es verdad que la primera criba, que es la más dura, porque nos presentamos casi 23.000 personas y solo empezamos lo que es el proceso de análisis 1.400. Entonces, la primera criba está muy relacionada con ese currículum, pero no solo tu currículum profesional, sino que otras experiencias puedes demostrar, y generalmente los currículums serán bastante diversos. Aunque tú te hayas especializado, por ejemplo, en mi caso, estudié biotecnología y me especialicé en investigación oncológica, pero he hecho otras cosas más relacionadas con moverte en entornos más de riesgo, como pueden ser laboratorios, estar en operaciones, tener experiencias vitales que te saquen un poco de tu zona de confort o del típico trabajo de oficina. Intentaste ser paracaidista, que lo sé yo. Lo cuentas en tu Exactamente. libro. Lo cuento en mi libro, sí. Todo este tipo de experiencias suman, porque dicen bastante de la persona, pero para analizar un poco esa curiosidad, esa apertura de mente, esa predisposición, lo que hay que hacer es muchas entrevistas, muchas preguntas, muchas situaciones de ver cómo te comportas con otras personas, en dinámicas de equipo. Te planteo un problema, ¿cómo mantienes esa comunicación? ¿Qué enfoque le das? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? Incluso cuando el problema parece no tener solución, asumes el liderazgo, pero al mismo tiempo eres capaz de seguir a un líder. Todo ese tipo de comportamientos, cuando te hacen a lo mejor 100 exámenes de este tipo, vas perfilando un poco. Han sido muchas horas en ese gran hermano de elección de astronauta, ¿no? Es que, claro, lo pensamos cualquiera en nuestro día a día del trabajo, de la oficina. Quien más y quien menos tiene algún problema con algún compañero de trabajo, alguna tensión con un jefe, pero luego te vas a tu casa y ya está, despotricas un rato de lo que has tenido en el trabajo. Pero si estás en una nave espacial, no tienes escapatoria, ¿no? Entiendo que ese microcosmos es una bomba de relojería.
Desde luego, y mira, si lo piensas sería una muy buena forma de resumir qué tiene que tener un astronauta. Si nos imaginamos a los astronautas en una misión espacial, en una nave espacial o en una estación espacial, al final son personas, seres humanos, que tienen que convivir durante un periodo relativamente largo, unos 6 meses, en un espacio confinado, donde la privacidad es prácticamente nula, donde estás muy estresado porque tienes que trabajar y llevar a cabo misiones y donde convives con otras 4 o 5 personas. Claro, Eso tiene que funcionar. Si te pusieran eso en la entrevista de trabajo, si te dicen, ¿quieres ser astronauta? Llegan 23.000 aplicaciones. Ya. Pero si te dicen, ¿quieres estar con tus compañeros de trabajo durante 6 meses ininterrumpidamente confinado? Pues seguro que aplicaría menos gente. No puedes salir, dar un portazo e irte de cañas con tus amigos. Ese no es una opción. Tema cañas no está resuelto en el espacio. No está resuelto todavía. Entonces, al final es qué personas podrían soportar esa situación ante un conflicto interpersonal, resolverlo de una manera asertiva, positiva y al mismo tiempo si ocurre una emergencia, porque esa es otra situación, estás en un ambiente, el ambiente más hostil que conoce el ser humano. Si hay un problema, tienes que solucionarlo, no puedes entrar en pánico. Tienes que mantener la calma bajo presión, ser optimista y buscar en equipo cómo solucionar la papeleta. Y de todas las pruebas, porque has estado en un proceso que ha durado años, de todas las pruebas a las que te han sometido o que has visto a compañeros que les han tocado a ellos, ¿cuál es la que te ha parecido más difícil de todas? Que no tiene por qué serlo objetivamente, pero a lo mejor a ti sí que te resultó, pues eso, especialmente complicada. Dentro del proceso de selección, quizá hay un par de pruebas que podrían considerarse más duras. Una en la que muchísima gente perdía los nervios porque estaba un poco relacionada con esto que estamos comentando. Al final te planteaban un problema que probablemente no tenía solución y esa era parte de la trampa. Porque a veces no la tienen. Porque claro. a veces no la tienen. Te abrumaban a información de tal manera que cuando acababan de darte las instrucciones para resolver el problema, tu cerebro decía, no sé qué me has contado, puedes empezar desde el principio. Y tenías que resolverlo en equipo, manteniendo la comunicación. Eso prácticamente era imposible de resolver y la gente tendía a perder los nervios, a estresarse, a decir, se me va a acabar el tiempo y todavía no sé cómo solucionar este problema. Analizaban un poco ese comportamiento. Y también a nivel psicológico, otra prueba muy dura fueron las entrevistas, porque esas entrevistas, que podría ser como la típica entrevista de trabajo que a todos nos han hecho en algún momento, pero digamos que los entrevistadores intentaban hacerte perder los nervios, retorcer tus palabras, rebuscar en tu currículum y que no les valiese ninguna de tus respuestas. Estaban interpretando un papel, pero cómo reaccionabas tú ante ese tira y afloja es lo que estaban evaluando en realidad. Si pierdes los nervios en la tierra, que no harás luego fuera. Exactamente, ¿no? Esa era la clave. Luego, durante la formación, hay pruebas ya más físicas que sí que son duras. Yo, por ejemplo, todavía no he tenido el entrenamiento para caminatas espaciales, pero mi compañero Pablo Álvarez sí que lo ha tenido. Y es ponerse el famoso traje de astronauta que solamente están en Houston, en la NASA, y tienes que estar 6 horas sumergido en una piscina con ese traje haciendo actividades manuales, sobre todo mientras 40 profesionales se están observando. La destreza está muy limitada por el tema de los guantes y el agua. Es una prueba compleja en la que tienes que estar muy complicado y eso es desafiante a nivel físico. Luego los entrenamientos de supervivencia pues también son muy duros, la verdad, objetivamente hablando. Hay un poco de todo. Porque tú en realidad, Sara, no tenías ni idea del espacio. Ni idea, absolutamente Cuando ni idea. tú aplicas, cuando te presentas en la candidatura para poder ser astronauta, uno pensaría pues que a lo mejor has hecho astrofísica o... Pero no sé. nada que ver. Pero es que si lo piensas, tiene sentido. Una vez que lo ves desde dentro, tiene sentido. Desde fuera no tiene sentido, no lo tenía ni para mí cuando me presenté. Pero cada misión espacial es única. Y en una misión espacial, un astronauta va a ejecutar experimentos diseñados por investigadores que están en el planeta Tierra. Es decir, lo que vas a tener que hacer, te lo tienen que enseñar. Obviamente que tienes que conocer unos protocolos de seguridad, tienes que saber manejarte y saber un mínimo de cómo funcionan las cosas. Pero eso se aprende si tú tienes unas capacidades y una aptitud y ya cierta formación básica en ingeniería, o sea, en matemáticas, en física. Eso te lo da prácticamente cualquier carrera. Es más de importante ciencias. que seas rápida aprendiendo a que sepas mucho, ¿no? Que puedas aprender de cualquier cosa rápidamente. Desde luego, sí. Claro. Y hay una prueba, hubo una prueba que todavía te provoca pesadillas. Sí. Era un requisito tener un mínimo de capacidad de memoria, que no es mi fuerte, todo se ha dicho, pero bueno, al final no sé cómo superé esa prueba. Y había 2 tipos de pruebas de memoria.
una más de memoria visual, de establecer relaciones, y otra era memoria rápida, que se llama, que era una prueba auditiva, de reproducir cadenas numéricas de una voz que te iba repitiendo números y en algún momento se paraba y tú tenías que reproducir esos números en orden inverso. Y era dura, la verdad. Por la Me estaba imaginando Alien, el octavo pasajero, pero no una prueba mnemotécnica. Sí, entiendo que si esa prueba te la estás imaginando, que depende de tu vida de ello, pues genera más inquietud. Sí, tiene sentido también que entrenen esto. Si hemos visto películas del espacio, tipo Apolo 13, por ejemplo, de repente estás en una situación de emergencia. Houston, we are venting something out into space. It's definitely a gas of some sort. This is Houston. Say again, please. It must be the oxygen. Y control de misión te está dando instrucciones rápidas o unos cálculos que tú tienes que hacer para solucionar el problema de turno que se pueda haber dado en la estación espacial o en la nave espacial. Tienes que tener un mínimo de capacidad de memoria para retener lo que te están diciendo y procesarlo y ejecutarlo lo más rápido posible. No tienes tiempo a lo mejor de ponerte a tomar notas. Por eso también tienes que tener un mínimo de capacidad de memoria. Oye, ¿y son instantáneas las comunicaciones entre la Tierra y el espacio? Porque ponías ese ejemplo de las películas en las que ves que Houston están dando instrucciones de lo que pasa. Hay muchas escenas en el cine en las que el astronauta está hablando pues con la sede de la NASA. Hay menos películas en las que esté hablando con la sede de la Agencia Europea Espacial. Es que el control de misión siempre es en Houston o en Moscú si es el segmento ruso. Los europeos también es con Houston. Es una comunicación instantánea, porque por ejemplo me estoy acordando de una escena de la película Gravity, la de Alfonso Cuarón, seguro que la tienes presente desde hace 10 o 12 años. Y ahí, bueno, se están hablando en el momento en que tienen la emergencia. This is Houston. Go ahead, Houston. Mission abort. Repeat. Mission abort. Initiate emergency disconnect from home. Pero en realidad, claro, no es como mandar un WhatsApp, no es como hablar por teléfono, hay un retraso, ¿no? Si estás en baja órbita estamos hablando de entre 400 y 1000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre, es prácticamente instantánea. Además está mejorando bastante las comunicaciones. A lo mejor hay un segundo de delay, una cosa así. En la Luna ya... Te lo digo de memoria, no estoy segura. Me suena que son como 20 segundos, un minuto. Eres y la en única Marte... astronauta que tenemos a mano para preguntar, si no te preocupes. Pero es fácil de chequear. Entonces, esto no recuerdo el dato, pero el de la Tierra a la Luna ya hay más retardo. Y en Marte podrían tardar, creo que hasta 20 minutos en hacer las comunicaciones, lo que implica que la tripulación tiene que tener capacidad y autonomía. Claro, y si hablamos de planetas que están a años luz de distancia, pues no habría tiempo en la película, mucho, ¿no? Para que mejorar las comunicaciones. Pero para cuando lleguemos a esos planetas probablemente ya haya otro tipo de sistemas de telecomunicación. Y cuando ves una peli del espacio, eres de las eso no es así. No. Porque habrá muchos errores, ¿no?, que se permiten en la licencia de guión. Sí, desde luego. Me gusta que las cosas sean verosímiles, pero si estamos hablando de ciencia ficción, yo me meto en el papel. El problema es es verdad que cuando hay algo que rompe completamente la verosimilitud me mosquea un poco, pero no suelo O sea, ver, por ejemplo, a George Clooney con el traje espacial puesto silbando en el espacio es una licencia del guionista. ¿Hay sonido? ¿Se oiría el silbido del astronauta? En el espacio no se oiría, pero a través de la comunicación sí que se oiría. El problema es que la presión que hay dentro del traje no te permitiría posicionar los labios y que la presión que ejerces emita ese silbido. Pero no es por cuestión del sonido. El sonido nunca se oiría fuera del traje, pero dentro del traje, con la comunicación, con control de misión, con Houston, sí se podría ir, igual que se le oye hablar y se le oye cantar. Si pudiera silbar por la presión, se le oiría. Pero es la presión el problema. Pero es la presión, ¿no?, dentro del traje, que está presurizado para que el astronauta pueda sobrevivir en el espacio exterior. Bueno, no vamos a contar cómo acaba George Clooney en la película, pero silbar era el menor de sus problemas. Sí. ¿Y se pueden ver desde el espacio las estrellas? O sea, estando fuera, ¿se ven por la ventana? Como vas en el tren o vas y vas mirando por la ventanilla. Espero poder decírtelo en primera persona en algún momento, porque no lo sé. Solo sé lo que otras personas han contado, pero creo que fue Michael López Alegría, precisamente, no estoy segura, que comentó que cuando fue al espacio por primera vez se imaginaba pues lo que nos imaginamos todos, ¿no? Un cielo súper negro, un espacio negro con un montón de puntitos. Y decía que había tantas estrellas que parecía un manto blanco con agujeritos negros.
¿Ves cómo hacen falta poetas en el espacio? Que luego tenéis que volver y contárnoslo. Y describirlo. Tú eres además una gran defensora de las humanidades y de Sin ese duda. conocimiento, que el conocimiento de la tecnología es imprescindible, pero el de las humanidades seguramente también debería serlo, sobre todo a quienes nos tenéis que explicar otros mundos. Totalmente. Igual que creo que la tecnología es algo transversal que afecta absolutamente a todos los sectores, es una herramienta, es un canal que utilizamos todos los seres humanos en nuestro día a día, las humanidades, la comunicación, la cultura, también es transversal y nos impacta absolutamente a todos. No podemos separar una cosa de la otra. Y hay que hacer uso de dos de las herramientas más potentes que tiene el ser humano, porque para mí el lenguaje es lo mejor que existe dentro de los seres humanos. ¿Y te puedes llevar en la nave espacial lectura o música? Sí, ¿Tienes sí. maneras de evadirte con la cultura? Desde luego, y es algo que sin duda llevaré. Hay poco tiempo de ocio, es verdad, porque cuando vamos a una misión, cuando los astronautas van a una misión es para trabajar, el fin de semana hay un poco más de tiempo. ¡Ay, tienen fin de semana los astronautas! Sí, Me hay que pasar encanta la el aspiradora y hay concepto. que limpiar toda la Estación Espacial Internacional. ¿Y qué vas a hacer este fin de? Pero hay noche de película, hay disfraces, hay partidos, se aprovecha para hacer muchos eventos de divulgación con gente que está en la Tierra, se divierten, se lo pasan bien. En mi caso, yo probablemente no tendría tanta suerte porque yo, si me asignan una misión al estar en la reserva, sería una misión de corta duración. Es decir, unos 15, 20 días, a no ser que se complique el asunto, como ha pasado recientemente con los astronautas que están atrapados en la estación espacial, pero yo iría por poco tiempo. Y dado que en ese poco tiempo tengo que hacer multitud de experimentos, no tendría tiempo prácticamente ni para dormir. Sería trabajar todo el rato. Ponerte una playlist o Pero un sí, episodio de pausa mientras estás ahí fuera. Por favor, Sara, contamos contigo. Pausa lo utilicé de banda sonora mientras estaba en Colonia, entrenando. Así que mientras hago misiones también. Pues ya está, o sea, nos morimos de ganas de que por favor, ya estáis mandando a Sara García al espacio exterior, que luego a ver cómo hace lo del Spotify cuando a final de año te dicen el rap dónde tienes los oyentes, a ver cómo ponen en el mapa Camino de Marte. Sí. Los dispositivos con los que puedes entretenerte, la música sí entiendo que no abultará mucho, incluso se podrá escuchar dentro del traje espacial, pero los libros, la lectura... Todos los astronautas, los afortunados que tienen un cuartel, un cuarto para privado, tienen un iPad propia, pero todos los tripulantes tienen ordenadores, tienen acceso a telecomunicaciones. De hecho, es habitual que todas las noches antes de acostarte puedas hablar con tu familia o tener una videoconferencia. ¿Y pueden estar en un reel de Instagram perdiendo el tiempo como hacemos los mortales? Creo que no va también el wifi, pero sí hay acceso al mundo exterior, eso no es problema. Lo único que la cantidad de peso que te dejan subir de material personal creo que es 2 kilos. Entonces, pues si te quieres llevar lectura es casi más cómodo llevar un libro electrónico, que puedes meter decenas de libros, cientos de libros en un peso pequeño, que llevarte uno que abulte más. Bueno, tenemos la suerte de contar con un doctor en física al que yo admiro mucho, que es un apasionado del espacio y un gran divulgador científico, Alberto Aparici, que yo le conozco de hace mucho tiempo. Alsina lo tenía en la brújula hace muchos años y ahora seguro que a muchos oyentes de Pausa les suena de escucharlo en Onda Cero. Y le hemos pedido que nos cuente qué preguntas tendría él para la astronauta Sara García. Le ha hecho mucha ilusión, te digo. Hola Marta, voy a empezar haciéndote una confesión, que es que yo, por mucho que desde pequeñito me encantaba la ciencia y desde los 12 años pues, no hacía más que leer de física y todas estas cosas, yo la verdad es que nunca he querido ser un astronauta, porque de hecho yo soy una persona muy poco aventurera. A mí no me gustan los aviones, no me gustan los globos, de hecho ni siquiera me gustan los barcos. Bueno, voy con la pregunta ya. Tengo una curiosidad porque por las cosas que yo he leído de historia de la astronáutica, mi impresión acerca de los astronautas es que son como una especie de maquinistas del siglo XXI, maquinistas como de una locomotora, en el sentido de que ellos están solos ahí con el cacharro ese, que es el que les está llevando a algún sitio, y si el cacharro se estropea o si hay algo que ajustar, lo tienen que hacer ellos, lo cual me hace pensar que ellos tienen que ser como si fuesen un piloto de Fórmula 1 que tiene que conocer el 100% de su aparato. Entonces, mi pregunta para Sara es si
eso forma parte como de su formación, o si algunos se hacen muy expertos en el propio aparato, pero otros pues son expertos en otras cosas. O sea, ese aspecto como de cacharreo en una especie como de steampunks inversos, ¿no? En lugar de tener una máquina de vapor en el siglo XXI, tienen que saber tanto como la gente que sabía de las máquinas de vapor, pero con un aparato que es mucho más complicado que la máquina de vapor. Pues Aparici lo ha contado muy bien. Entonces, mucha ciencia, pero al final hay que ser MacGyver. Hay que ser MacGyver, pero no en el sentido que lo plantea. Siento mucho decepcionarle, pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que en las primeras misiones espaciales el perfil que buscaban era el de piloto de aviones. Y digamos, cuando ya has llegado, piloto de pruebas, piloto militar, jets, pilotos de combate, y cuando ya has llegado a un número de vuelo, de horas de vuelo, digamos que buscaban el vuelo definitivo, que era el de ir al espacio, en una nave espacial. Pero no es cierto. Las naves no las pilotan los astronautas, son automáticas. Y si hay que hacer algo o se estropea algo, se controla desde tierra. El astronauta no tiene que hacer nada. De hecho, me contaron precisamente en la formación que las naves espaciales pilotadas por cosmonautas, que son los astronautas de Rusia, a los astronautas ni siquiera se les dejaba acceso a los mandos de control. Los mandos de control estaban sellados y bajo llave, y solamente en caso de emergencia, desde control de misión, les darían la clave para poder acceder a los mandos. O sea, no tienen capacidad de operar, no tienen que operar nada. Y si se estropea algo, tienen que seguir las órdenes que digan en control de misión, no conocer la máquina. Tienes que conocer cómo funciona tu máquina, por supuesto, pero por cuestión de seguridad, no para pilotarla. ¿Y cuándo dejaron de ser pilotos y pasaron a estar las naves no pilotadas, son naves autónomas, como un coche autónomo, pero en el espacio? Pues bastante este siglo, ¿no? pronto, Supongo. sí. Ya con el transbordador todo era automático. El despegue y el atraque en las distintas estaciones para llevar a cabo las misiones era automático. Es verdad que durante las misiones Apolo sí que hubo un manejo manual, que todos conocemos, pero ya no se busca tanto ese perfil. El primer científico que fue al espacio fue precisamente en el Apolo 17. Incorporaron a un geólogo y gracias a ese geólogo sabemos gran parte de lo que sabemos ahora de cómo es la estructura de la Luna. Pero lo que buscan ahora son perfiles más bien técnicos. El tema de que sigan buscando pilotos es un poco porque ya están acostumbrados a seguir procedimientos, tienen una mentalidad muy analítica que les permite ejecutar operaciones y seguir esas ciertas normas, y por eso también es un perfil muy interesante el del piloto, pero no porque tenga que pilotar. ¿Y cuándo te parece verosímil que se pueda llegar a Marte, a otro planeta, por primera vez a otro planeta? Creo que aún estamos un poco lejos. No hemos desarrollado todavía la tecnología necesaria ni a nivel de combustibles ni a nivel de seguridad para los astronautas, ni sistemas de soporte vital, porque hay que llegar allí, es un viaje muy largo. ¿Cómo alimentas durante tanto tiempo a los astronautas? ¿Cómo consigues el oxígeno, el agua para beber? ¿Cómo reciclas esa orina que se hace ahora en la Estación Espacial Internacional? No pases por encima de eso. Hablaremos. Todavía no tenemos esa tecnología. Entonces, la idea, el plan que tienen todas las agencias espaciales, la europea, la NASA, la canadiense, la china, la japonesa, todas las agencias, es volver a la Luna. En parte para validar esta tecnología, para conseguir que las misiones sean sostenibles y sostenidas también, es decir, poder hacer bases permanentes, poder aprovechar los recursos que te da un cuerpo celeste, en este caso un satélite, en un futuro un planeta, cómo extraer el agua, cómo protegerte de la radiación, cómo hacer que una nave pueda repostar en el espacio sin que tenga que llevar todo el combustible desde la Tierra, porque si no sería insostenible un viaje a largo plazo. Esa tecnología todavía no está desarrollada, entonces hasta que eso no exista, llegar a Marte no es una realidad. Claro, a Marte pueden llegar robots, pero sí, los humanos va a tardarse más. ¿Y a la Luna? Porque a la Luna hace ya más de medio siglo que se llegó. ¿Y por qué no se ha vuelto? Porque esa tecnología no es viable por temas de seguridad y por tema de que está obsoleta. La idea es llegar de otra manera, es llegar de una manera controlada. O sea, por lo mismo que antes íbamos en los automóviles sin cinturones de seguridad y no pasaba nada, ¿no? Ahora, en las condiciones de seguridad en las que se mandó a la gente en el siglo XX, ya no sería posible volverlos a mandar. Esa tecnología ya no es válida para lo que se pretende ahora.
Entonces, para poder hacer esas bases permanentes, para poder tener una especie de estación, que es lo que se busca, se llama Gateway, es una estación espacial que va a estar orbitando la Tierra para que los astronautas puedan estar en esa estación, bajar a la superficie lunar, hacer los experimentos científicos, volver a subir, que haya naves espaciales que puedan llegar y atracar en la estación y que luego haya módulos de descenso. Eso es una tecnología completamente diferente que se está desarrollando. No es la que nos llevó a la Luna hace tantos años. Y todavía hasta que eso no sea 100% seguro, porque es verdad que las agencias espaciales, aunque parezca que es un trabajo de mucho riesgo, hasta que nunca hay garantía al 100%, pero hasta que los ingenieros están bastante convencidos de que eso es viable, no se mandan misiones. Por eso el programa Artemisa, por guiño al programa Apolo, esta vez será una mujer la que pise la Luna, por eso el programa Artemisa se está retrasando, porque todavía la tecnología no está lo suficientemente lista como para que la próxima tripulación de astronautas de la NASA que vayan a la Luna lo hagan de manera segura. Es que no me quiero ni imaginar el protocolo de riesgos laborales, claro. Imagínate. El plus de peligrosidad se nos va por las nubes. Madre mía. Pero bueno, hay cada vez más propuestas de viajes espaciales que tienen poco que ver con la ciencia y más con la explotación comercial. Y todas estas pruebas que vosotros pasáis, los astronautas, para poder llegar al espacio exterior, a quien tenga los suficientes millones de dólares para comprarse un pasaje en un vuelo, no sé si se llamaría vuelo sí, privado, un vuelo espacial privado, no se le exigen. ¿Cómo ves el tema del turismo espacial? El turismo espacial es una parte muy pequeñita, en realidad, muy, muy, muy pequeñita, de esa explotación comercial. Es verdad que el pasaje en un vuelo privado es muy, 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 muy caro y no se les exige nada. Si alguien quiere pagar lo que cuesta ese vuelo espacial por disfrutar de flotar durante unos minutos, bienvenido sea. Ese dinero al final repercute en que esas empresas que quieren ese ánimo de lucro inviertan más y desarrollen tecnología que luego se puede aplicar en otro tipo de fines o más lucrativos pero en otra línea o más interesantes a nivel tecnológico y a nivel científico. Al final yo creo que la colaboración público-privada en todos los sectores es una sinergia que acelera un poco la tecnología. Se le puede dar un mal uso, se le puede dar un buen uso, pero ya te digo, el turismo espacial, yo tengo mis propias opiniones acerca de si merece o no merece la pena, pero es una cosa muy aislada del resto de las explotaciones comerciales que puede haber. Entonces, como eres un turista y únicamente tienes que seguir las normas, como quien va a un parque de atracciones y le dicen abróchate el cinturón y no saques los brazos de la atracción, no tienes que hacer nada. Pero los astronautas que van al espacio, incluso para fines privados, necesitan una formación. Y no tiene nada que ver un turista espacial que una persona que ha sido seleccionada por una agencia espacial ha tenido una formación y va al espacio a ejecutar otro tipo de tareas. Pero bueno, ahora que el turismo está saturando el planeta Tierra en la mayoría de los espacios que alguna vez fueron aspiracionales y difíciles de explorar, y ya hasta el Everest tiene cola para subir y para bajar. Esas fronteras imposibles han dejado de serlo y ya están también incluso esas que suponían un deporte de riesgo, ya están saturadas. La última frontera del turismo ya está fuera del planeta. Y me decía un experto en tendencias, en prospectiva, que el turismo espacial sería seguramente el equivalente a lo que eran pues las expediciones al Polo Norte, cuando aquello lo hacía muy poca gente, o había que tener mucho dinero para hacer un viaje así, o a subir al Everest, y que en realidad que vayan humanos a Marte no va a ser tan necesario para la ciencia si pueden mandarse robots que hagan los trabajos que se requieran de exploración o de poder traer los minerales o de investigación. ¿Crees que es muy diferente la información que obtenemos de mandar máquinas, robots que hagan el trabajo, a que sea un humano y no un humanoide lo que se pase por Marte o por la Luna? Sí, creo que ambas figuras son importantes. Los robots al final son una especie de scouts que van explorando el terreno, que recaban muchísima información muy valiosa, pero las capacidades de un ser humano van muchísimo más allá. Y aquí podríamos hablar del debate de las inteligencias artificiales y todo esto que está tan en boga, pero esa capacidad de reacción, de improvisación, de ver un poquito más allá que tienen los seres humanos,
a día de hoy no pueden competir con ellos, especialmente los rovers, que son los que van a la Luna y a Marte. De hecho, todas las muestras que se han traído de la Luna, de rovers que se han mandado para extraer muestras, son un porcentaje residual en comparación a todo lo que se trajo con las misiones Apolo. No hay colores, son ligas diferentes. Entonces sí que los rovers aportan mucha información, pero las capacidades que puede hacer un ser humano in situ son muchísimo mayores. Y lo de las colonias viviendo allí, bueno, una vez que llegas, entiendo que sería mucho más eficiente no tener que volver, claro, o durante al menos mucho tiempo. ¿Eso te parece también verosímil? ¿Podremos ver eso este siglo? Este siglo, estamos en 2025, es que la realidad cambia tanto que ya es difícil hacer predicciones. Mi bola de cristal cada vez está más rota y funciona peor. No sé si a finales de este siglo podremos ver alguna cosa así. De momento es ciencia ficción, ¿eh? Porque 2050 es demasiado pronto para... 2050 es demasiado pronto, porque aparte habría que hacer unos sistemas de soporte vital, es decir, que permita a los seres humanos vivir sin estar siempre con una escafandra, con un traje espacial. Y estas ideas que se hablan de terraformar Marte, terraformar la Luna, no son viables. Hombre, a los turistas espaciales les están sacando la pasta con el cuento. Al final es algo tan de película, es algo tan aspiracional, no sé, tan extraño que la gente tiene interés, tiene intriga y eso es la última frontera. Pero en 2050 no sé cuál es a qué edad se jubilan los astronautas, pero en 2050 ¿tú crees que podría seguir en activo si acaso se pudiera ya tener una... 25 años, tendré 60... Esto no te lo habían preguntado todavía, no, Sara. No me lo habían ¿Cuándo te vas a jubilar de desde luego. astronauta? Tendré 60, 61 años. Podría ir al espacio, ha habido gente mucho mayor, ¿no? Pero mayor de 60 y hay astronautas. De hecho, la próxima misión de Axiom, la comandante es Peggy Whitson y creo que ya supera los 60. Y Ojo, empezad a negociar ya los astronautas el convenio, que os coticen la Tierra el tiempo que estáis fuera. A ver si va a decir luego la Seguridad Social, no estabais aquí, este tiempo cotizado, no, eso vas a Marte a reclamarlo. Pero bueno, entonces para 2050, fíjate, es que me parece tan fascinante poder imaginar y fantasear con cuántas cosas vas a poder hacer en el trabajo, porque andamos todos preocupados, mencionabas la inteligencia artificial, con cuántos empleos van a desaparecer. El de astronauta es seguro uno que no, que acaba de empezar en realidad. Que al final es como lo que hablabas de las expediciones, puede que llegue un momento en que realmente ir al espacio se vuelva mainstream. Y lo verdaderamente exclusivo va a ser ir a las cuevas de Valporquero. Sí, tal cual. Es algo muy exclusivo y que, vamos, difícil de superar en realidad, ¿eh? Muy recomendable. Bueno, los que no sean de León no van a saber lo que son las cuevas de Valporquero, pero lo pueden echar un vistazo. Es una manera de conocer no el espacio exterior, sino las profundidades de la Tierra, sí, ¿no? Otra aventura que merece la pena. Pues vamos a ir terminando, pero antes de terminar, hemos traído unos fans. ¡Qué ilusión! Sí. Primero os tenéis que presentar. Vale, yo me llamo Simón, tengo 12 años y me hace bastante ilusión porque, o sea, yo de mayor me gustaría ser astronauta o al menos estudiar un poco el espacio porque me intriga mucho. Yo me llamo Hugo, tengo 11 años y a mí me gustaría, bueno, no ser astronauta, ser como en las típicas películas, ahí el equipo que está como dando instrucciones a los astronautas mientras van a la Luna. Bueno, pues me gustaría estar en ese grupito de ahí. Qué bien. Control de misión es una profesión preciosa. De hecho, todos los astronautas pasamos tiempo con los controladores de misión ayudando a compañeros astronautas que están en el espacio. Y con mis compis que he podido hablar, están encantados con esa profesión. Dicen que es de lo más bonito que hay. De hecho, los que se dedican a eso dicen, a mí lo de astronauta no me interesa, yo prefiero esto que es muchísimo más interesante. Bueno, cada uno al final lo que le guste. Alguna vez he escuchado que, o sea, necesitas 100% un traje espacial para ir al espacio para sobrevivir. Porque yo de pequeño pensaba que, imagínate, si cogen un tirachinas gigante, te pones ahí, te lanzan al espacio y aguantas la respiración, por lógica sobrevivirías, pero alguna vez he escuchado que te explotan los pulmones y intentas aguantar la respiración en el espacio. Entonces no sabía si era verdad o mentira. Es verdad, y está relacionado también con el tema de los pulmones que se te explotan con cuando vas a bucear a ambientes muy profundos. Es por la presión del espacio. En el espacio no hay presión, hay vacío.
Entonces tú dentro de tu cuerpo, para que los fluidos, tu sangre, el aire de tus pulmones se mantenga como aquí en la Tierra, tienes que simular las condiciones de presión que hay aquí en la Tierra. Porque aquí tenemos la presión que ejerce el cielo, la atmósfera. Eso en el espacio no ocurre. Entonces, si tú no igualas la presión que recibes aquí en la Tierra con la que recibes en el espacio, te podría pasar estos efectos que estás diciendo. No podrías respirar, tus fluidos acabarían como hirviendo. Por eso hay que ponerse un traje espacial, porque ese traje espacial en realidad es una nave espacial con forma de ser humano. Tú te metes dentro y mediante un sistema igual que se presuriza en las cabinas de los aviones, puedes ejercer presión dentro del traje para simular las condiciones que tendrías en el planeta Tierra y que no te pase nada y que estés seguro. Espera, que con esta pregunta de Simón a mí se me ha ocurrido otra. Venga. Yo recuerdo una película, claro, es que ahora me da menos miedo hacer preguntas que puedan sonar muy locas, pero es que me he quedado yo también pillada con la pregunta de Simón. La película Desafío Total, Total Recall, sí. Peliculón del año 90 que marcó, vamos a decir, mi infancia. Y la mía. Yo también claro, lo he visto. El malo, ¿tú te acuerdas, Simón? El malo de Total Recall, el malo de Desafío Total, sale rodando por un precipicio, perdón por el spoiler, pero bueno, tiene 35 años esta película, creo que ya se puede decir. Y al entrar en contacto con la gravedad cero, explota. ¿Es una fantasmada o qué le pasa a alguien que se tira en el Marte sin el traje? Lo que le ocurriría a nivel fisiológico, a nivel médico, lo que le pasaría a un cuerpo humano es un cúmulo de efectos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría primero? No se puede definir muy bien. Te morirías porque te has asfixiado, porque no puedes respirar bien, porque tus fluidos se desregulan con la presión y realmente acaban como hirviendo dentro de tu cuerpo. Son una serie de cosas. O no lo hemos que es comprobado, ¿no? explotar, no explotarías como tal, pero algo parecido a nivel interno probablemente, pero no haría con todos los órganos y demás. Hugo. Si tú vas ahora a la Luna y estás ahí y vas ahí a la Luna y haces experimentos, ¿puedes tú coger un trozo de roca lunar y luego llevártelo a casa o no dejan? Sí, pero tienes que registrarlo. La idea, de hecho, es que cuando vayas a la Luna sea para recoger muestras, porque esas muestras de cómo son esas rocas lunares nos dan información sobre cómo se formó nuestro planeta y cómo se formó el sistema solar y en definitiva un poco también el universo. Entonces tú cuando coges ese material tienes que informar, porque tú no puedes lo que no puedes es llevártelo y dejarlo en tu casa así un poco de extranjis. A lo mejor podrías quedarte con meteoritos que vengan de la Luna. Yo tengo uno que me regalaron. ¡Oh! Pero llegar a la Luna, coger algo y guardártelo, no, porque eso es como patrimonio de la humanidad. Bueno, nos tampoco pertenece en el Partenón, a todos. ¿no? Tampoco puedes ir al Partenón, claro. y llevarte un trozo de Esto es la una Acrópolis. cosa parecida. Neil Armstrong, la pisada que dio, la huella, sigue en la Luna, ¿no? Sí. Y tú desde la Tierra, ¿podrías ver tú la pisada que hay en la Luna? Desde la Tierra, no. Pero orbitando la Tierra hay satélites y algunos de esos satélites tienen cámaras. Y si están lo suficientemente cerca y haces zoom, se pueden ver esas huellas. De hecho, se ven restos que dejaron los astronautas de las misiones Apolo. Y la huella sigue ahí, ¿sabes por qué? Porque como no. Creo que vas a dar la respuesta correcta. Sí, porque como no hay viento, no se puede modificar. No hay atmósfera y no hay viento, entonces no se borran las huellas, se quedan ahí. Muy bien. Tenemos ya que ir acabando. Pero a mí me encantaría que le hicierais alguna pregunta a Sara sobre alguna curiosidad que se os ocurra de esa vida cotidiana metidos en una caja de cerillas, que sí, que es espacial, que es una nave y lo que queráis, pero de estar ahí viviendo 6 meses, imaginaos estar encerrados en un espacio tan pequeño, tanto tiempo. ¿No os surgen dudas de la vida cotidiana? ¿Qué se come? No creo que sea en plan una pastilla que sepa hamburguesa, pero ¿qué se come ahí? Es bastante más corriente de lo que nos podemos imaginar, ¿eh? La particularidad que tiene la comida espacial es que está deshidratada para que ocupe poco y no se estropee porque no hay neveras. Y es la forma más fácil de mandar mucha cantidad de comida en las naves de suministro a la estación espacial. Pero es pues desde sopas hasta latas de atún, hay todo tipo de cosas, tú las hidratas
y te lo comes. Muchas cosas vienen en bolsas que si son líquidas te las bebes con una pajita. Y lo que es importante es que sea comida que no genere partículas. Por ejemplo, una barra de pan no te la puedes comer, porque en cuanto rompes un trozo de pan, todas las miguitas se pondrían a flotar, interferirían con los aparatos eléctricos, con los filtros, le podrían entrar a un compañero en el ojo, y ya no te quiero contar si se te rompe un bote de pimienta, la que se puede liar. Entonces tienen que ser cosas que no generen partículas, porque todo flota, que puedan salir del entorno. Es algo que se utilizan mucho tortitas, por ejemplo, una tortita tipo tacos mexicanos. Le pones un poco de guacamole, le pegas ahí un poco de carne y te la comes. O sea que no se barre en el espacio. Se aspira. Y hay que aspirar con mucha frecuencia, porque todas las partículas, también las de la piel, flotan por ahí, y el pelo y todo. ¿Le habéis preguntado a Sara por comer? ¿Cuál ¿Cómo es la se siguiente descome? duda? Uy. Sí, eso. No, pregunta. ¿Qué pasa si tienes un escape? O sea, si tienes muchas ganas de ir al baño, pero no te aguantas y sale. Si es dentro de la nave, yo intentaría aguantarme, o si ves que vas a tener problemas, ponerte un pañal. Más que nada por tus compañeros y de tripulación, que no tienen por qué encontrarse con una sorpresita flotando cuando están trabajando. Dos cosas aquí. Cuando los astronautas salen de nuevo, volvemos a hablar, cuando van al espacio abierto, ¿vale? A hacer una caminata espacial, como lo que hablábamos antes de las misiones Apolo, o instalar una antena o poner un par de tornillos. Llevan esos famosos trajes espaciales y tienen que estar 8 o 10 horas dentro del traje. Ahí siempre llevan un pañal, porque no hay opción de ir al servicio. Ya. Dentro de la nave, en realidad no llevan trajes, están con unos pantalones y un polo. Y no llevan zapatos, como no necesitan pisar el suelo, van flotando, no llevan zapatos. Entonces, cuando tienen que ir al servicio, van al servicio de la estación espacial, que es como un retrete como el que podemos tener todos en casa, pero que aspira para que todo lo que eches caiga. Entonces, la orina va por un tubo, que ese tubo acaba como tiene como una boquilla para que la coloques en donde necesitas colocarla, y la orina es aspirada por un tubo porque va a un sistema de reciclaje, y esa orina se recicla y se convierte en agua limpia y agua fresca, que es la que bebes mientras estás en una misión. Y las aguas mayores van por otro tubo y caen directamente en una bolsa que se cierra herméticamente, y cuando hay una nave de suministros eso se elimina y se incinera. ¿Y mean sentados los astronautas? En el retrete hay lo que se llama unas bandas de restricción para que tú puedas colocar los pies y te quedes fijo, porque si no estarías flotando y es un poco más complicado apuntar bien y hacer las cosas correctamente si no estás fijo, pero te puedes, digamos, atar. Igual que para dormir, si no quieres estar flotando por toda la estación, te puedes atar con unas correas o pegar con velcro a la pared. Para ir al servicio cómodamente, te atas los pies. A Simón le ha encantado la idea del velcro en la pared. El velcro se usa para todo. De hecho, los pantalones de los astronautas, que son unos pantalones normales de trabajo, llevan tiras de velcro, porque todas las herramientas y todo lo que puedes necesitar lleva velcro. Entonces te lo vas pegando por ahí. Yo tengo una pregunta que es, si hay una avería fuera de la nave y el astronauta tiene que salir, la nave en circulación, y tienes que salir para arreglarlo, la cosa de lo que tengo miedo de ser astronauta es que si podrías descolgarte, te perderías. O sea, cuando te hacen las prácticas y eso, te dicen cómo afrontar ese tipo de problemas. Sí, es lo más complicado que existe. El entrenamiento para caminatas espaciales, donde los astronautas están atados físicamente a la estación espacial a través de un cable. Esos cables no se pueden enredar y desde luego no se pueden romper. Tú tienes que ir moviéndote a través de la estación colocando distintos agarres, como colocando un gancho. Te vas asegurando las distintas partes de la nave. Como la escalada. Parecido. ¿Una vía ferrata? ¿Habéis hecho alguna vez una vía ferrata? No. Eso se hace con los trajes rusos. Te vas enganchando a distintos pasamanos que hay por la parte externa de la estación espacial. Entonces, con ese cable, digamos que tú siempre estás atado a la estación de tal manera que si te descuelgas, podrías volver a la estación. De todas formas, trajes de los americanos, los trajes de la NASA, tienen una cosa que se llama Safer, que es un sistema de autorrescate, que es lo que utiliza George Clooney en Gravity. Son unos pequeños retropropulsores que están como en una mochila,
que tú puedes accionar una palanquita, liberan nitrógeno y te permiten acercarte de nuevo a la nave en caso de que pierdas el contacto. Eso les ha encantado. Qué guay. A lo mejor, Hugo, ahora sí que te lo planteas, ¿eh? Si hay retropropulsores... Prefiero estar en la Tierra, la verdad. Ahí comiendo comida y... La comida deshidratada no te ha convencido. no. Y eso de que el café de mañana sea el de hoy también... Porque, claro, ese café se hace con el agua que viene reciclada. Vale. Entonces es un ciclo. Economía circular, Ayuda. literalmente. Chicos, me han encantado vuestras preguntas. Muchas gracias. Y las tuyas, Marta, por supuesto. Sí, ahora. No. A mí me han gustado más las suyas, pero yo reivindico la necesidad de poetas en el espacio. Y estoy contigo. Aunque tú nos lo cuentas muy bien. Se puede ser... Mira, con la de cosas que has hecho, Sara, además de biotecnóloga, investigadora contra el cáncer, casi paracaidista. Sí. Paracaidista frustrada. Sí. Escritora que acabas de sacar el libro. Me llevaré poesía a la Luna o a la Estación Espacial si tengo una misión. Dalo por hecho y lo leeré y que todos lo oigan. Y llévate pausa, por favor. Hombre, por supuesto. Contamos contigo. Podéis contar con ello. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a ti, ha sido un placer. Y muchas gracias, Hugo, y muchas gracias, Simón. Podéis decir gracias. Gracias. Ha estado genial, muchísimas gracias. Un aplauso, chicos, que lo habéis hecho muy bien. Pausa, el podcast del Confidencial, dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la coordinación de Antonio Martín y la asistencia técnica y documentación de Íñigo Ita. Esto me ha recordado una cosa que es una novatada que hacen los astronautas veteranos a los astronautas novatos que van por primera vez a la Estación Espacial Internacional. Me contaron, no sé si será verdad o leyenda urbana, que cuando un astronauta iba por primera vez y estaba dormido, sus compañeros le iban moviendo, flotando y le dejaban, imagínate, en medio de una habitación como esta. Si a ti te dejan aquí, en el espacio, estás flotando, lo que implica que estás ahí quieto. Si tú quieres ir a la puerta y salir, no puedes, porque necesitas agarrarte a algo. Entonces, ahí la única cosa que puedes hacer va un poco en este efecto de las leyes de Newton, es, yo qué sé, coger algo que lleves encima y lanzarlo muy lejos, como para tener el efecto contrario y que puedas llegar a agarrarte a algo. Mira, entonces les hacían eso. Ya sea en la Tierra o en el espacio exterior, los humanos nos Sí, quedamos. sí, la guasa, vamos. Humanos somos, ¿eh? La No la tontería hacemos no se nos nunca. pasa. No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.